Le damos toda la gloria a nuestro amado Señor. Qué bueno que podemos estar nuevamente con su palabra y tener la oportunidad de ser bendecidos, recibir su palabra y tener de ella también algo para compartir. Vamos a estar mirando en esta oportunidad sobre la gracia que Dios nos regala en el hecho de representarlo a Él. Dios es representado en cada hijo suyo y en forma especial en cada uno que también fue llamado para compartir de su palabra, como decimos ahora, ministrándola, haciendo posible que la palabra corra, como la Biblia misma menciona, corre por todo el mundo, y allí donde se recibe o la recibimos, realmente esa palabra tiene algo para realizar. En Isaías, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos al libro del profeta Isaías, el capítulo 44, Isaías 44, desde el versículo 19. Isaías 44, desde el versículo 19. Si tienen, repito una vez más, Isaías 44, desde el versículo 19. Pero podríamos comenzar desde el anterior, 18. Dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta. Su corazón, engañado, lo desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza. Bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada, y al templo serás fundado. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos un momento. Qué bueno, Padre, es tener tu palabra y la ayuda de tu Santo Espíritu también. Qué bueno es oír tu palabra, entenderla y asimilarla.
Por eso, Señor, siempre podemos estar agradecidos, renovando nuestra fe, renovando nuestras fuerzas y también mirando la visión que tú estás señalando. También en este tiempo tú has preparado todo lo necesario para que esa palabra siga corriendo a tantos corazones como sea posible. Permite, Señor, que en este tiempo que comenzamos ahora, para estar contigo en tu presencia y con tu palabra, realmente sea de bendición para todos. Lo pedimos humildemente y agradecidos desde ya en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Al comienzo de los versículos que hemos escogido, uno puede llegar a confundirse cuando la palabra expresa lo siguiente: no entienden, no saben nada. Pero teniendo en cuenta en el marco donde estas palabras están insertadas, uno en la simple lectura se da cuenta que Dios está hablando contra los inventores de ídolos, y en este caso, tal cual el texto lo menciona, ídolos de madera. Y el solo hecho de querer hacer una representación de Dios, aún sin conocerle, pero el solo hecho de ponerse manos a la obra, como en este caso, con un tronco talado, para hacerse una representación divina o lo que se le ocurre a ese fabricante, cómo representar a Dios. Lisa y llanamente, el único Dios vivo, santo y verdadero que se presenta en las Sagradas Escrituras, toma directamente eh, eh, el marco necesario para que nosotros también lo entendamos. Ese producto de arte, nada que ver con lo que Dios espera ser representado. Simplemente recordar los mandamientos. Ya el primer mandamiento nos está diciendo que no debemos inclinarnos a la idolatría. Y es evidente que cualquier representación supuestamente divina, hecha sin los postulados que indica la mismísima palabra de Dios, realmente no sirve. De allí, en forma enfática, dice: no entienden, no saben nada los que se proponen, y no solamente se proponen, los que hacen o fabrican ídolos. Dice, no les da la capacidad para pensar que el Dios vivo, santo, podemos marcar los atributos más conocidos: omnisciente, omnipresente y omnipotente, no puede ni debe ser representado con cosas inactivas o muertas. Si está aquí la figura del tronco del árbol, el árbol murió, el árbol fue cortado. Lo que se trata es, vía ganancia o vía fama, hacer algo distintivo como una maravillosa creación. Y aunque el ser humano piense que es representación de Dios, Dios está diciendo sí, eso no me representa. Y claramente está diciendo que quien realiza esto no discierne absolutamente nada de lo que son las cuestiones espirituales. Está en tinieblas, está en confusión. Por eso, su corazón corrompido, dice así el último versículo, no le da para pensar que eso se alimenta de ceniza y que simplemente sea bella o no, es una creación humana. Por eso inmediatamente en los últimos versículos del capítulo que hemos leído, está hablando quiénes son los que realmente
pueden representarle. Y está hablando así en forma práctica, franca y directa. Menciona a Jacob y menciona a Israel. Y la primera gran observación: no te olvides. Sabe que Dios conoce la naturaleza humana porque realmente Él la creó. Y lamentablemente tengo que decir, tenemos tendencia a olvidar muchas cosas. Y de forma especial, olvidarnos de Dios. Que Él es el creador, que Él es el sustentador, que Él es el soberano, bendito, santo y único Dios, que sus manos crearon todo. Cuando el apóstol Pedro finaliza su segunda carta, está haciendo directamente esta alusión. Se ignora voluntariamente que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. No sabemos mucho de la existencia de seres vivos en los cielos, así en plural, no en el cielo, en los cielos. Simplemente la ciencia hoy nos dice, estamos en el universo que tiene galaxias, que se van descubriendo nuevas galaxias. La primera galaxia que se descubrió es la Vía Láctea. Y todo el mundo pensó que solamente había una galaxia cercana al sistema solar, al que conocemos. Pero la ciencia en su avance descubrió que Andrómeda es otra galaxia de las millones, podríamos decir, que existen en el universo. Y estamos mencionando a dos, que están a distancias que se miden con un nuevo patrón. La distancia sideral, la distancia en el espacio, se mide en años luz, que es el tiempo en que la velocidad de la luz, más de 300.000 kilómetros por segundo, recorre en un año. Situaciones astronómicas que para muchos escapan de la realidad de comprensión si uno no tiene siquiera nociones de lo que es el universo. Y Dios es el creador. Aún sin conocer todo lo que abarca o tiene el universo, Dios está diciendo, yo soy el que extiende solo los cielos. Dios está mirando que las cosas marchen adecuadamente dentro de lo que Él ha previsto que debe ser su función. Y así nos está marcando por la palabra bendita que nos dejó, que Él es el creador y sostenedor y de nuestra Tierra, un planeta integrante, como les mencioné, del sistema solar. Dios dice, yo he creado la Tierra y las almas que en ella moran. Y dice, yo sostengo la columna de la Tierra. Y también dice, yo soy el que vela para el buen funcionamiento de los escudos defensivos de la Tierra. No los vemos. Son escudos invisibles, pero son necesarios esos escudos porque protegen al mundo que conocemos hoy como Tierra, precisamente, de que sea dañada por elementos hostiles que pretenden destruir. Hoy la ciencia astronómica está mirando las posibilidades de crear un escudo defensivo para evitar que algún cometa errante o algún resto de algún meteorito o algún satélite natural que populan en el universo, que está en movimiento constante, choque contra la Tierra y la destruye. Bueno, por la palabra y por la fe podemos entender que Dios tiene sus planes para con la Tierra. Y Dios, en su gran y perfecto amor, no solamente creó al ser humano para que disfrute de la Tierra, también se vale del ser humano
para que la guarde, para que la cuide, para que la trabaje. No voy a hablar precisamente de la responsabilidad en el cuidado natural de lo físico, pero sí quiero marcar en esta exposición la responsabilidad que nos compete a nosotros, que tenemos algo de la luz del cielo, por la acción bendita del Espíritu de Dios, enseñándonos a abrir el entendimiento y que abre nuestros ojos y a la vez abre nuestros oídos para que podamos ver y oír de la palabra del Señor y nos enseña a abrir el corazón para atesorar lo que hemos entendido que viene de Dios. Porque lisa y llanamente, de una forma bien práctica, está diciendo, ustedes son siervos míos. Y aclara, no se les olvide. Es como pensar o hacer una exposición de esa canción creada poéticamente sobre el burro y el pollito, ¿no? La canción que está cantando Maico Rodríguez, está diciendo de este tema hermoso, si alguno lo quiere buscar en internet, lo puede encontrar, el burro y el pollito, que conversaban los dos, y el burro se ufanaba de que en uno de los tantos viajes que hizo, cuando llegaba a Jerusalén, la gente lo recibió con gritos de júbilo, que tiraban flores, hojas, mantos para su paso, y el pollito escuchando le dice, eres un burro. La canción dice, ¿qué burro eres? No era para vos esos victores, esas alabanzas, esa gran alegría, esa festividad que viste, tampoco las flores ni los mantos. Era para quien llevabas sobre tus lomos. Es una alusión directa al episodio bíblico narrado en el Evangelio sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. A veces nos pasa como en el tema musical, ¿no? Nos creemos que nosotros somos los importantes y que la gente nos aplaudió y que la gente quedó complacida por la forma que les hablamos algo de la Biblia y que lo conmovió y que lo empujó a tomar decisiones y por lo tanto descubrió cuando se decidió comprometerse con Dios una experiencia espiritual y hasta algunos llegan a decir realmente Dios me tocó y la palabra de Dios me comenzó a transformar para que no solamente lo conozca, sino para que también lo represente. Y ahí vamos con nuestra exposición. ¿Cómo representamos a Dios? Ya hemos visto que si no lo conocemos a Dios, tenemos la tendencia de crear representación de Dios sin conocerlo. Y de hecho no hay nada más ni peor que ofenda a Dios el hecho de que se le represente mal. El hecho de que en esa representación mala también se pretenda anular la palabra y lo que produce la palabra de Dios. En Romanos, el capítulo 1, el apóstol Pablo menciona que el hombre en su pecado añade más pecado, dice, frenando el desarrollo que es constante de la obra que Dios realiza para salvación al que cree. Y dice así a partir del versículo 18, pasaje muy conocido en la Escritura, porque la ira de Dios se manifiesta, así, la ira de Dios se manifiesta cuando se trata injustamente de detener la propagación del reino de Dios. Y lo primero que resalta es que el hombre se embrutece y en esa corrupción, dice, pretende crear representaciones de Dios. Pero ¿cómo? ¿No es que está corrupto, que es réprobo en su modo de pensar? Bueno, por eso lo enoja a Dios, como hemos visto en el comienzo de esta exposición, cuando Dios está hablando contra los talladores de madera para formar ídolos.
no sabe, no entiende, su necio corazón no les deja siquiera pensar que es vano, que es fútil, que no sirve ese trabajo que pretende representar a Dios. Dios no necesita ser representado por nada, ni nadie. Pero espera, sin embargo, que todos aquellos que hemos dado ese paso de fe para acercarnos a Él y empezamos a conocerlo, bueno, que compartamos lo que Él ha hecho en nosotros y descubramos que Dios sigue trabajando por nosotros y que también sigue proveyéndonos herramientas para compartir por testimonio sus benditas y maravillosas intervenciones. Aunque el pasaje está en una sección del libro profético de Isaías que habla de precisamente consolación y restauración, cuando toma directamente esos nombres Jacob e Israel, también en el sentido figurado, Jacob representa algo en nuestra existencia y también en nuestros días, lo mismo que Israel. Si lo tomamos como un símbolo, podemos ver que Israel también representa como Jacob. ¿Y qué representa? Representa a gente que, redimida o no, cuando se menciona Jacob, simplemente recordar la historia bíblica en el Génesis. ¿Quién era Jacob? ¿Qué pasó con Jacob aún en el vientre de su madre? ¿Qué pasó cuando nació? En el desarrollo de su vida para llegar a ser adulto. ¿Qué cosa relata las Santas Escrituras de la experiencia o del crecimiento, tanto físico como espiritual e intelectual y sentimental de Jacob? Porque no vamos a contar toda la vida de Jacob, simplemente marcar algunos puntos relevantes como para entender por qué Dios en esta porción bíblica y en varios pasajes bíblicos, cuando habla a su pueblo, a veces le dice Jacob y a veces le dice Israel. Jacob dejó de ser Jacob precisamente cuando tuvo un encuentro real con el Dios de la gloria. Luchó con el ángel que representaba a Dios. Algunos teólogos, algunos comentaristas bíblicos dicen era una de las teofanías de Dios, una aparición de Dios, una representación del Cristo que más tarde en el tiempo nació como un bebé en el pesebre. Miqueas dice que las salidas de Jesús son desde el comienzo, desde la eternidad. Y esas salidas de Jesús nos llevan a descubrir en la historia escrita del Antiguo Testamento que muchas veces el ángel de Jehová, así con esas palabras textuales, el ángel de Jehová se acercó y habló con tantos que en la Biblia necesitaban una clara y precisa dirección de Dios. Y en muchos casos, este ángel de Jehová menciona nombres que bíblicamente pertenecen a Jesús. Alguno le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. El mismo profeta Isaías, allí en el capítulo 9, al comienzo está diciendo que admirable es uno de los nombres de Jesús. Es evidente que necesitamos leer las Escrituras, permitir que el Espíritu de Dios nos abra las Escrituras, nos abra los ojos, nos abra el entendimiento y como acción práctica de estas tres acciones espirituales y milagrosas que Dios produce en nosotros. La cuarta se dé por descontada, abrir el corazón para atesorar su enseñanza. Dios siempre tiene algo especial y ese algo especial para nosotros precisamente es una revelación de Dios. Dios todavía hoy revela a sus hijos lo que tienen que hacer. Dios todavía sigue
trabajando y recordándonos como en esta hermosa porción bíblica, que no debemos olvidarnos de Él y qué lugar ocupamos nosotros aquí en la tierra mientras estamos vivos para representarlo. Hay roles a desempeñar, funciones, ministerios, acciones que la Biblia dice, obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Ya vamos a llegar allí. Simplemente estamos recordando algo del por qué. Dios muchas veces menciona que Jacob no tiene que olvidarse de Dios. Porque hasta el momento en que Jacob tuvo ese encuentro con el ángel de Jehová, su vida marcada por las escrituras es igual, peor o mejor que cualquier ser humano. Cuando le gana a su hermano, y podemos decir, estafa a su hermano robándole los derechos de la primogenitura. Cuando huye de la venganza de su hermano que descubrió la estratagema de tanto de su madre como de su hermano Jacob. Cuando llega a la casa de su tío Labán, el tiempo que trabajó y los propósitos del por qué se quedó con su tío Labán. La Biblia simplemente dice, Jacob para adquirir compañía conyugal trabajó 14 años por el amor de una mujer. Y le parecieron pocos, porque realmente quería esa mujer. Estoy hablando de su esposa. Y la Escritura está diciendo finalmente, como todos los caminos de la vida siempre nos sorprenden, llegó en la vida de este Jacob el momento de reconciliarse con su hermano Esaú. Y Esaú queda en la historia bíblica con sed de venganza y reaparece aquí antes del encuentro con su hermano Jacob, que volvía otra vez a su tierra, a su casa. Precisamente el corazón de Jacob, después de un encuentro personal con el Cristo de la gloria, en donde Dios le dijo, entre otras cosas, no te vas a llamar más Jacob, sino Israel será tu nombre. Entonces hay que arreglar todo. Estoy bien con Dios, Dios me ayuda a arreglar también mi relación con Dios. Por eso volvía y sabía que su hermano todavía tenía sed de venganza por lo que había pasado entre ellos. Como hombre previsor mandó gente antes de ese encuentro para ablandar el corazón de Saúl. No sé qué hicieron esos emisarios de Jacob, pero el relato bíblico dice que su hermano Esaú venía a encontrarlo con 400 hombres y precisamente no está hablando con ánimos de reconciliación. Si yo me quiero reconciliar con alguien, precisamente no voy a ir con un ejército a ver si el asunto de una vez por todas se pone en evidencia quién tenía razón. Pero somos así. Ahora ya no como Jacob, sino como Esaú. Queremos hacer las cosas a la nuestra, con lo que entendemos que lo único en el mundo que vale la pena realizar. Lo que no sabía Esaú lo entendió porque el mismo que trató con Jacob trata con Esaú. Estamos hablando de Jesús. Jesús se le aparece en sueños a Esaú y directamente le dice, cuidado de levantar tu mano contra Jacob. Y no sé si le reveló porque ya no es más Jacob, ya no es el hermano que conocías. Mentiroso, embaucador, aprovechador. Cuidado con levantar tu mano. ¿De dónde sale todo esto? Pues de la enseñanza bíblica. Jacob, por las dudas, también con su ingenio, dice, voy a ablandar la ira de mi hermano y mandó así animales por delante. Camellos, asnas,
vacas, corderos, poniendo distancia entre rebaño y rebaño, y todos con el mismo mensaje a Jacob. Esto es un presente de tu hermano Jacob. Esto es un presente de tu hermano Jacob. Esto es un presente, así. Me imagino la cara de perplejidad de Esaú, hasta que finalmente llega a encontrarse con su hermano. Cuando se produce el encuentro, allí hay un abrazo literalmente fraternal. Y lo primero que sale de la boca de Esaú: ¿qué pretendes con todos estos presentes que me das? Eso es tuyo, no lo necesito, es tuyo. Anoche me habló el ángel que te cuida y me dijo: mira que no levantes tu mano contra tu hermano. Aunque Dios ya había hecho el milagro en Jacob, pero todavía para Jacob, para Esaú y para nosotros, Dios no anula nuestra forma de ser. Pero hay nuevas directivas, hay nuevos propósitos. Y dentro de esas nuevas directivas y nuevos propósitos, claramente es esto: no olvidarnos de quiénes somos ahora, en esta nueva vida, en estos nuevos propósitos. No seamos como la canción que les mencioné del burro y el pollito. Pensar que somos más importantes que Jesús, no. Si podemos llegar a ser importantes, es porque Dios nos ha concedido una gracia especial, no para ser importantes, sino para trabajar y hacer el trabajo bien, que eso va a despertar admiración y también va a ejercer influencia para arrastrar a los demás al servicio cristiano, al servicio de Dios. Así se representa a Dios. Por eso este texto termina diciendo, y comienza el siguiente mencionando a un tal Ciro, un conquistador de la antigüedad. Ciro recibió de parte de Dios esta convención. Hay unción para conquistar. Todos los reinos que conoces o quieras conocer, te lo entrego, son tuyos. Pero mira, cuando llegues y encuentres en tu conquistar una nación que se llama Israel, o que le dicen los judíos, cuidado con ellos. Yo te doy todo a cambio de que cuando los conozcas, si están en esclavitud, los libertes y les ayudes a reconstruir su ciudad, la ciudad de Jerusalén. Y en Jerusalén les ayudes a reconstruir el templo. Profecía que se cumplió como toda palabra de Dios se cumple, porque Dios habla, promete y cumple. A pesar de ser bien representado o no. Dios prometió algo que involucra el trabajo del ser humano, se hará. Pero el tema es, ¿quién tendrá ese privilegio de ser la extensión de la mano de Dios? La extensión de los pies, bendito, que anuncian el mensaje, bendito mensaje de paz. Solo Dios lo sabe. Si tienes o estás trabajando en algún servicio para la comunidad representando a Dios, te felicito. Hay gracia de Dios. Pero si no tienes esa gracia de Dios, es por demás que quieras hacer cosas espirituales y en forma así, práctica, predicando el Evangelio y ayudando a extender su reino mediante la proclamación de la palabra. Hay una unción especial para eso. Y esa unción está reservada para aquellos a quienes Dios, en su gran corazón de Dios, sabe realmente que lo van a hacer bien y trabaja. Y yo quiero saberme útil
en esta área, llevando el consejo de Dios. Bueno, claramente aquel manual pastoral que Pablo escribió a Timoteo dice, si alguno anhela obispado, si alguno anhela ministerio, bueno, sepa quién lo ha llamado. Como acá está diciendo, no te olvides de mí. No solamente soy el creador y sostenedor de las cosas que ves, también soy el autor de eterna salvación para todos los que creen. Estamos salvos en este bendito camino y entendemos que Dios realmente está dirigiéndonos, dándonos revelaciones cada vez que acudimos a Él para hablar con Él mediante la oración o dejar que Él nos hable por medio de sus prédicas, enseñanzas y aún con voz audible en visiones, en sueños, aún en el intelecto, en la mente, con los susurros divinos que nos hacen ver que ahora nuestra mente también es taller del Espíritu Santo de Dios. Porque siempre estamos creando algo que impacte al que escuche y le quede la bendita palabra que estamos compartiendo. Yo despierto la palabra en mis siervos, dice esta porción. Yo soy el que hago que la palabra que transmití a través de mi siervo no se pierda, se cumpla. Y si alguien presume de ser hijo de Dios y, como se dice ahora, suelta bendita palabra de Dios y no se cumple, la misma Biblia está corrigiendo eso. Y dice, con presunción habló tal profeta, que no es tal. Presunciones se le ocurrió, se imaginó, o pretende que sus buenos deseos sobre alguna cuestión en algún prójimo se cumplan. Una cosa son tus buenos deseos y otra cosa es la voluntad bendita, suprema y maravillosa de Dios. De hecho, los conocimientos básicos nos dicen, hay vida, bueno, hay misericordia de Dios y oportunidad para que el amor de Dios y su gran poder en acción produzca milagros. Y si no entendemos, así como Dios se lo mencionó a Jeremías, ahora lo voy a mencionar también de parte de Dios, que dice así. Jeremías capítulo 33. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces es importante primero conocerlo y conociéndolo, seguir conociéndolo. Tener un diálogo franco, directo, práctico con él. Entender que dentro de sus propósitos para cada vida que él ha llamado, precisamente es estar en comunión. Debemos estar alerta y no permitir al adversario de nuestra alma que sabotee las líneas de comunicación, primero con Dios y segundo, las líneas de comunicación que debemos tener con cada hermano o haciéndolo más chico en cada integrante del grupo familiar. Porque nuestro adversario, el diablo, sabe que si nos gana saboteando la comunicación que debemos tener, tiene mucho para sembrar, no precisamente trigo, pero sí mucha cizaña. Mientras Dios trabaja y sus representantes trabajan por la unidad y para extender su reino, nuestro adversario trabaja precisamente para desunir. Y desune de la misma manera que él antes Jacob, antes que Dios le cambiara su nombre y se le conozca en la Biblia y también en su tiempo con el nuevo nombre, Israel. Jacob significa suplantador. Israel significa príncipe de Dios. Dios no anula lo que somos, pero ese pensar se tiene que acomodar con lo que Dios ha ido revelando para cada acción o cada palabra que tenemos que compartir. Si no se ajusta a los postulados que recibí y conozco de Dios, entonces no le estoy representando adecuadamente.
entonces no le estoy glorificando. Dios es glorificado en el cumplimiento real de la palabra que Él puso en el corazón y, como dice acá, en la boca. Es el que despierta su palabra en la boca de su siervo. Dios ahí es glorificado. Y entonces esa palabra, usando los términos que muchos utilizan, ¿no? Suelta, soltada, largada, aplicada, ponele el término o el vocablo que quieras. Esa palabra que salió del mismísimo corazón, que quiera Dios que haya pasado por nuestra vida, por nuestro corazón también, y sigue su curso, generando lo de Dios, que son maravillas, milagros, señales, portentos, porque es lo que hace Dios. Entonces, hay que trabajar para conocerle. En estos días, muy triste para la familia de un argentino que falleció y muy conocido por todos, sabes que estoy hablando de Maradona. Hemos podido ver manifestaciones de angustia, dolor y también manifestaciones de lo que se podía haber hecho y no se hizo. El asunto es, ya está, ya falleció ese futbolista tan reconocido, que no lo voy a nombrar porque no viene al caso, pero ya sabemos de quién estamos hablando. Algunos hasta han llegado a decir, se murió el Dios de Argentina. Y por ahí, en forma tragicómica, uno llegó a decir, y bueno, siempre he creído en Dios y también en mi ídolo personal. Y digo que ni Dios se atreve a igualarse a este futbolista que nos dejó. Bueno, o está súper fanatizado o realmente, como la escritura dice, refiriéndose a los talladores de madera para formar ídolos. No saben, no entienden y no son capaces de pensar qué cosa es lo vano y qué cosa es lo real. Y eso se traslada también en lo espiritual. No saben qué es lo que viene de Dios. Y el mundo espiritual divino, que el mundo espiritual del mal y el mundo espiritual donde trabaja el adversario Satanás y llega a ser el Dios de este siglo. Vaya que necesitamos que nos alumbre algo. Bueno, ese algo que nos alumbra precisamente es su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119. Tomas un tiempito para releer ese salmo, que es el capítulo más largo de la Biblia. Vas a descubrir el accionar maravilloso que produce el tener su palabra. No solamente es luz, hay muchas gracias que encontramos por la palabra. Conocí a un querido hermano predicador llamado Ricardo, que llegó a mencionar una frase que él creó para una campaña evangelista. Por el Espíritu, la palabra le produce fe. Por la fe, Dios realiza milagros. No te olvides, Jacob. No te olvides, Israel. Depende de la situación de tu crecimiento espiritual. Tenemos muchos hermanos en la fe hoy, en este tiempo, que imitan a Jacob, porque todavía son ellos y alguna porción para Dios. No es que están desconectados de Dios, pero no están entregados a Dios 100%. Todavía ellos manejan algunas áreas de su vida, sea en sus sentimientos, sea en su intelecto, o sea en su cuerpo, como en su tiempo, como en su economía, también. Pero hay otros hermanos nuestros en la fe que realmente dan honor
a ese nombre que Dios le puso en su tiempo a Jacob como nombre nuevo y que representa realmente el milagro de la comunión restaurada, restablecida plenamente con Dios. Y ese nombre es Israel. ¿Recuerdas que te dije que significa príncipe de Dios? Auténticos príncipes. Dios en su infinita misericordia nos hace ver una posición de honor. No somos uno más de los montones o los millones de almas que existen en el mundo. No somos uno más. Somos o príncipes o princesas de Dios. Con todas las prerrogativas que te da ese nombramiento. ¿Quieres saber algo de lo que está a favor de un principado? Ve cómo se estila hoy, ¿no? Vía internet, Google o Wikipedia. ¿Qué prerrogativas tiene el príncipe o las princesas? Porque todavía tenemos monarquía en alguna parte del mundo. Y algunos son buenos y algunos no son tan buenos. Tal vez me preguntes comparado ¿con qué? ¿O con qué parámetro medimos lo bueno o lo malo? ¿Qué son las prerrogativas? Bueno, Dios trabaja para que todos dejemos de ser Jacob y seamos auténticos Israel. Por ahí escuché algunos estudios bíblicos que dice Dios sigue tratando a los judíos como Jacob o como Israel. Y en una observación muy personalizada del que realizaba la ponencia, hasta llegó a mencionar, Jacob todavía son los judíos que no han conocido a Dios y se han reencontrado con Él para una nueva vida. Los que sí lo han hecho, bueno, dejan de ser Jacob y son el Israel. En un sentido más amplio, la profecía bíblica nos está hablando que en este tiempo, el tiempo señalado proféticamente como el tiempo de la gracia de Dios, Dios está formando un nuevo Israel, el llamado Israel espiritual, más allá de la ocurrencia de esta ponencia que te menciono. Pero te estoy diciendo, a la luz de la porción que estamos analizando y ministrando en esta oportunidad, muchos hermanos en la fe todavía son como Jacob. Y gloria a Dios, también muchos hermanos en la fe dan honor al Israel espiritual de Dios. Precisamente en esto, en ser representantes conforme al corazón de Dios, de su presencia, y en este caso, de su gracia, de su poder, de sus maravillas. Hay gente que con la presencia solamente, ¿dónde va? Ya está limpiando la atmósfera, limpiando los aires, limpiando tierra, a veces limpiando familias, por llevar a Jesús, al Espíritu Santo, y la palabra que Dios puso en su corazón. A ellos me refiero, son los Israel de Dios ahora. Y otros que de tanto en tanto, y bueno, la verdad que se pasó, hermano, con la canción, con el testimonio, con el trabajo que realizó, como ahora estamos trabajando vía internet, o con la exposición de la palabra. Realmente Dios lo movió, lo usó y me impactó. Bueno, de tanto en tanto a veces sale. Pero el tema es que tiene que salir siempre. Entonces, cada uno tenemos que revisar nuestra relación con Dios. Y cuando se repite varias veces en esta porción escogida, acuérdate
Acuérdate, acuérdate. Parece que parte de la debilidad nuestra es ser faltos de memoria precisamente de Dios y su obrar consumado ya en nuestra existencia. Y la gratitud, que la Biblia dice que también esto es parte de la buena voluntad de Dios para nuestra vida, y se olvidó también la gratitud. Parece que Dios, para que siga siendo mi Dios, siempre tiene que dar y dar y dar y dar y dar y dar, y de hecho lo hace. Que nos demos cuenta, eso pasa por otro capítulo, si estuviéramos escribiendo otro libro. ¿Será posible olvidarnos de Dios? Vamos a lo práctico. ¿Hace cuánto tiempo ya que realizaste un diálogo franco, abierto y directo con Dios? ¿Hace cuánto tiempo ya oíste bendita palabra de Dios? Que supiste al oírla, al recibirla, que Dios te estaba hablando. No es que Dios te va a enviar una palabra de tanto en tanto, que puede ser por años, por meses, por días, por semanas. ¿Qué pasó? Y el gran problema de muchos, ¿hace cuánto tiempo ya que te sentiste involucrado en participar activamente en algo que se hizo para Dios? Y no es que vine con el hacha afilada ni con el martillo. ¿Y tu ofrenda? ¿Y tu diezmo para la causa de Dios? ¿Hace cuánto tiempo ya pasó que te olvidaste de hacerlo? Por ahí la sugerencia de Satanás, ¿no? Dios no te necesita, hay mucha gente ya involucrada. Satanás siempre sugiere. Pero Dios también siempre habla. Dios siempre hace milagros. Dios siempre te bendice. ¿Y te olvidaste ya? Pero los tiempos históricos que Dios supo levantar tanto hombres y mujeres ya pasaron. Error. El tiempo de Dios no pasó. Y si sigues en esa tesitura, tu tiempo va a pasar. Porque nadie es inmortal. Y mientras dura la vida, dura la misericordia de Dios, como su bendito amor y las oportunidades que Él nos brinda para restaurar esa comunión con Él y por lo tanto lo que estamos hablando también, restaurar nuestro servicio a Él. La gente necesita ver, porque se le olvidó, Dios existe, el Evangelio es real, pero hay gente buena, hay gente santa, hay gente que tiene algo de Dios. La mayoría cree que todo es igual, que no vale la pena. Recordando aquella canción tanguera, ¿no? El siglo XX Cambalache, que todo era igual, era lo mismo un burro que un profesor, que tanta corrupción, tanta maldad, y bueno, allá en el horno nos vamos a encontrar. No. Yo quiero encontrarme con todos mis amados hermanos que he conocido, conozco y conoceré, precisamente no en esa tristísima realidad que el tango menciona, el horno con el infierno. Yo no quiero encontrarme ni ir a ese lugar. Yo quiero encontrarme con mis amados allí en su gloria, en su presencia. Y algunos descubrir que llegaron, a pesar de lo que he conocido y conozco. Porque Dios todavía espera. Y dice así la Biblia, espera para salvación. Y que Él no retarda a propósito el cumplimiento de su venida, porque sí nomás, sino que lo hace
siendo paciente para con todos, para que procedamos al arrepentimiento. Y como estamos mirando en este final del capítulo 44 de Isaías, que realmente seamos fieles representantes de quién es Él y lo que quiere hacer en todos aquellos que creemos. Dios es fiel y lo primero que hemos aprendido en este caminar por la vida precisamente es que Dios es Dios fiel y que guarda misericordia a todos los que realmente creen. Dios es grande en misericordia. Dice la Biblia, lento para la ira, pero grande en misericordia. No sé qué se ajusta más a cada una de nuestra existencia, el Jacob o el Israel, el suplantador, el oportunista o el príncipe de Dios o la princesa de Dios. Y cada uno sabrá, porque no estamos en tiempo de juzgar y erigirnos como jueces, no. Claramente la Biblia dice, amados, no juzguéis, eso pertenece a Dios. Hay una forma más digna de aprovechar el tiempo de vida. Y precisamente es compartiendo lo que realmente conocemos y recibimos de Dios. No te olvides, oh Jacob, no te olvides, oh Israel. Dios es el que despierta y sostiene la palabra. Dios es el que cumple la palabra. Dios es el autor de las maravillas que todavía necesitamos ver. En el tiempo profético que se envió por primera vez esta palabra, dice, yo soy el que levanto, ¿quién va a restaurar la nación desperdiciada y perdida en la guerra? A la gente esclavizada otra vez en el cautiverio, lejos de su tierra. Yo ya di la palabra, ya levanto los hombres que necesito. Pero no te olvides, lo hago yo. Y mira, para ir redondeando y terminar, a propósito lo dejé para el final. Yo soy el que deshago las palabras de los agoreros, de los hechiceros, o lisa y llanamente los que conocemos como brujos y toda clase de consejo maligno, sectario, herético y ponerle todo lo que quieras. Si está Dios con vos, nunca esto va a prosperar contra tu vida, pero si estás lejos de Dios, y ese es mi temor. La gente hoy, por el trabajo maldito de las tinieblas, está más propensa a creer en lo malo que en lo bueno, porque se olvidó de Dios. Pero tengo una buena noticia para compartir. Dios no se olvidó de nosotros. Y sigue hablándonos. Y sigue invitándonos. Todavía resuena. Con esto termino. Bendito mensaje en la boca de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No tengas miedo si estás en el camino del Señor. Si tenés miedo, si te alejaste o te extraviaste de esta bendita gracia. Pero acércate, Él te espera, Él te restaura. Y si fuera necesario sanarte, libertarte, prosperarte, tómalo por hecho. Pero primero es la reconciliación. Primero es, Señor, me equivoqué. Aquí, otra vez, vengo a tu presencia para que me enseñes a ver, a ser y me enseñes a ser un fiel representante de lo que has hecho en mí. Oramos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por cada bendición recibida. Gracias por tu palabra, tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amada iglesia, por los hermanos en la fe, por quienes trabajan ministrándonos más de esta bendita gracia para salvación y restauración. Mira cada corazón que ha recibido tu palabra y que precisamente está necesitando restaurar tu gloria. Está necesitando la acción benéfica de tu mano que se tiende para bien en la restauración, si fuera el caso, también en lo ministerial, en el servicio,
sea en alabanza, sea en predicación, sea en enseñanza, sea en lo que hay que hacer que tú ya has señalado y que ya estás oportunamente dispuesto a la restauración. Señor, tú eres Dios de milagros. Gracias por la realidad que en ti todas las naciones del mundo son bendecidos. Todas las familias de la tierra tienen tus milagros. Tú lo haces con el corazón dispuesto y humillado en tu presencia. Padre, te lo agradecemos desde ya, con todo nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sigue en oración, terminamos en esta oportunidad, pero a la brevedad otra vez estamos en contacto. Dios te siga bendiciendo.